Hola de nuevo amigos, a mi parecer la mejor forma de aprender es con ejemplos, por lo que en esta segunda entrega de este curso básico de Neutron vamos a ver 3 de los nodos más usados en cualquier proyecto, aunque básicos hay algunos más. El primero, como es lógico, es el nodo read, mediante el cual cargamos nuestros clips de vídeo o imágenes en el proyecto. El segundo nodo es transform, que como su nombre nos indica es el encargado de hacer los cambios físicos en los clips u objetos de nuestro proyecto. Y el tercer nodo que vamos a ver es imprescindible en cualquier proyecto, ya que es el que nos permitirá exportar a vídeo nuestro proyecto, creando el archivo pertinente y se llama write. Pero vamos a ver cómo se utilizan. Al iniciar Neutron tenemos como siempre el nodo viewer, que como ya os dije es el alma de cualquier proyecto, aparte de ser el visor mediante el cual podemos ver el resultado final de nuestra edición. Pero para comenzar a construir una casa hay que comenzar por los cimientos, y en un programa de edición de vídeo los cimientos son el material que queremos incluir en él. Simplemente con el cursor de la ventana de nodos pulsamos la tecla Tab. En el buscador que se nos abre comenzamos a escribir la palabra read y podréis ver que aparecerá en el listado. En cuanto lo elijamos, se nos abre un navegador para que busquemos el archivo perteneciente al clip o vídeo que queremos importar. Al escoger el archivo para abrir, si os fijáis que teníamos seleccionado el nodo Viewer, se nos conecta automáticamente el nodo Read. Si no hubiese estado seleccionado, lo tendríamos que conectar manualmente. Recordad que los nodos tienen una o varias entradas y una única salida, normalmente representada por una pequeña flecha en la parte inferior. Solo hay que arrastrarla hasta el nodo con el que queremos conectar. Ahora que tenemos nuestro clip en el nodo Read y conectado al Viewer, lo tenemos visible en el visor, por lo que podemos darle al play para reproducirlo. Aquí se nos entrecorta un poco porque el ordenador está haciendo otras tareas. Podéis comprobar que el proyecto se acomoda a la longitud del primer clip que le conectemos. En su ventana de propiedades, el nodo Read dispone de la ruta donde físicamente se encuentra el clip, la cantidad de fotogramas que tiene de duración, su frame rate o velocidad de fotogramas y otros datos que nos son irrelevantes. Pero Neutron también nos permite importar clips directamente. Si lo buscamos en el navegador de nuestro sistema operativo, solo debemos escoger el archivo y arrastrarlo a nuestra ventana de nodos. Automáticamente se nos creará un nodo read que contendrá los datos de ese archivo de vídeo o imagen. Para poder visionarlo debemos desconectar uno y conectar el otro, ya que Neutron no permite visualizar dos clips en un mismo nodo viewer. Eso sí, si conectamos otro clip que tenga diferente resolución, el nodo viewer se adapta al nuevo formato. Otros aspectos de estos nodos los iremos viendo a lo largo del curso. Ahora nos centraremos en lo esencial. Cuando queremos modificar un clip o imagen, disponemos de un nodo llamado transform, el cual podemos llamar de diferentes formas. La más directa, teniendo el nodo Read seleccionado, es simplemente pulsar la tecla T de Transform y se nos creará automáticamente un nodo conectado a nuestro nodo de entrada. Este nodo nos muestra en el visor un símbolo, puntero o como queráis decirle, en forma de círculo con una cruz. Se trata de una herramienta que nos permite mover el objeto o modificar su apariencia física. Como veis, al pasar el puntero del ratón por encima, cambian de color las partes de ese marcador donde podríamos actuar. Si entonces clicamos por ejemplo en el centro y arrastramos, estamos moviendo todo el objeto. Aquí abajo nos aparecen unas pequeñas flechas que, al arrastrarlas, podemos mover la inclinación del clip en sentido horizontal. Si os fijáis en los valores de la derecha, veréis el valor que se está modificando. Si nos vamos al extremo derecho, veréis que aparecen las flechas pero curvas. Eso nos indicará que arrastrándolas podemos rotar el objeto. Si lo hacemos en el extremo izquierdo, nos inclinará la imagen en sentido vertical. Tenemos la opción
de que si nos ponemos en su centro y al mismo tiempo pulsamos la tecla Control, cambiará a color verde y nos indica que en vez de mover el clip, vamos a mover la posición del puntero, con lo que hemos modificado el eje desde el cual actuarán las demás modificaciones. Para devolver el puntero a su posición central, podemos clicar sobre el botón de sus propiedades que dice Center Reset. Todas esas modificaciones pueden hacerse desde los valores que tenemos en su ventana de propiedades. Para cambiar esos valores se coloca el cursor sobre el valor, que cambiará el color de fondo a anaranjado, y sin moverlo podemos introducir el valor que queramos y pulsar Enter para confirmar. Algunos valores, como el de escala, sí disponen de un deslizador con el cual nos será más cómodo hacer modificaciones. Normalmente los valores de altura y anchura irán coordinados, pero Natron nos proporciona en algunos valores este pequeño recuadro con un 2, que significa que mueve dos valores. Si le clicamos, nos cambiará la interfaz ofreciéndonos los valores por separado. Y aquí tenemos muchos otros valores disponibles para la transformación de objetos, clips o imágenes, que son parte más avanzada. La conexión de nodos tiene una particularidad, y es que si pulsamos la tecla Control se nos marcan en cada línea de conexión unos nodos intermedios, en los cuales podríamos conectar otros nodos, pero ya lo iremos viendo más adelante. Ahora, si dejamos seleccionado el nodo Transform y pulsamos la tecla W, se nos abrirá el navegador solicitando la carpeta, nombre y extensión del archivo que queremos crear, ya que hemos invocado al nodo Write con el que se exportan los vídeos o imágenes. En el desplegable que tenemos a la derecha podemos poner la extensión que queramos. Como veis, dispone de una infinidad de tipos de archivo que podemos crear, pero también podemos poner el nombre del archivo con su extensión y el navegador escogerá directamente la extensión correspondiente. Al aceptar clicando en el botón Save, se nos creará nuestro nodo Write. Pero vamos a eliminarlo, ya que os quiero mostrar que también podemos hacer la llamada a este nodo pulsando la tecla Tab, con la que invocamos a cualquier nodo, y escribiendo la palabra Write, donde de nuevo se nos abre el navegador solicitando los datos del archivo a exportar. Este nodo se debe conectar al último nodo antes del nodo Viewer. Si lo conectamos al nodo del visor, no funcionará. En la ventana de propiedades del nodo Write podemos revisar los datos de ruta, nombre, etc. y modificarlos si hemos tenido algún error. Si cambiamos de extensión, comprobaremos que también cambia su interfaz y los valores a ajustar, ya que Natron detecta si vamos a exportar una imagen o como vídeo. Y según qué tipo de imagen o de vídeo, nos incluye las opciones de formato del formato elegido, como puede ser si contiene transparencia. Incluso si sabemos lo que hacemos, podemos cambiar el tipo de códec de vídeo, aunque aconsejo no tocar los valores que nos proporciona por defecto. Existen otros nodos, digamos que fundamentales, pero los iremos viendo en los próximos capítulos. Mi consejo es que con estos que os he dado a conocer en este segundo capítulo, vayáis practicando e investigando sus posibilidades. Nos vemos muy pronto en el siguiente capítulo. Un gran abrazo, amigos. Chao.